En el vídeo anterior instalamos las placas de Pladur e hicimos un repaso a todos los tipos de placa que hay y sus particularidades. Las pusimos a prueba mojándolas, quemándolas y machacándolas. ¿Qué es más complicado? ¿Encintar la pared de una casa con tenedor o encintar la pared de yeso laminado en obra tradicional? Joder, es exactamente lo mismo, al igual que los problemas que queremos evitar. Fisuras, uniones imperfectas o las odiosas burbujas de aire. Hoy vas a aprender a encintar como un pro. Hoy vamos a terminar este trabajo relacionado con el yeso laminado y prepararemos todo para recibir las ventanas que están a punto de llegar. Preparemos el material. Material número 1 que tenía por casa. Pasta de agarre. Material número 2 que he comprado por la web de Pladur y me han traído a casa. En realidad este material vino con el anterior pedido que hice de placas de Pladur. También tenemos cubos, espátulas, llanas, cinta guardavivos y demás materiales que veremos ahora. Vamos con los polvos. Este primer saco es pasta de agarre. Este material se usa principalmente para pegar las placas de Pladur contra el muro o el trasdosado. También para rellenar huecos más importantes como haremos nosotros. Es muy adhesivo y una vez fraguado su dureza es mucho mayor a la pasta de juntas, por lo que es más difícil lijarlo. Solo mira su composición. Esto es pasta de juntas para el relleno y acabado de las juntas de las placas de Pladur. Lo tenemos en fraguado rápido, muy rápido, lento o muy lento. Normalmente te lo marcan con un número que son las horas que tarda en fraguar. ¡Vamos a comenzar! Al instalar las placas de Pladur nos quedaron algunos huecos, algo grandes, que prefiero tapar con pasta de agarre. Realmente era poca cosa, zonas un poquito más grandes que nos han quedado por aquí, también por aquí y un poquito más por aquí, por el baño y por aquí también. Nada. Solo en esas zonas críticas donde había demasiado hueco. Al final, si todo eso lo rellenamos directamente con pasta de juntas, luego en un futuro nos pueden salir grietas, así prevenimos. Vamos a dejarlo fraguar, vamos a dejarlo hasta mañana y así aprovechamos que mañana viene Ana y encintamos todo. Ay, ¿quién viene a verte? ¿Quién viene a verte, chaval? Las placas ya están diseñadas así, con un rebaje en ambos lados para rellenar el volumen y que quede completamente liso. Importante, las esquinas, ¿cómo las vamos a hacer? Pues igual, vamos a ponerle pasta en cantidad en ambas caras y a pegar. La cinta de papel tiene una cara con más relieve. Es importante que eso siempre lo coloquemos contra la pasta de la pared. Lleno todo de pasta fresca. Repito, fresca. Si no es así, al momento de poner la cinta, puede no pegarse bien por la falta de pasta o porque ya está fraguando. Para no desplazar la cinta al ejercer presión, aguanto una esquina de la cinta con una espátula. Así con la otra puedo hacer presión y pegarla en condiciones. Paso bien la espátula para evitar burbujas, aunque con todo el material que le he puesto seguro que no tendremos ese problema. Si lo hago todo bien, cuando vuelva mañana podré dar la siguiente capa sin preocuparme de que haya burbujas. Así podré avanzar. Intento siempre trabajar de abajo hacia arriba. De esta manera tengo mucho más control y no me quedan los zapatos y las manos perdidas de pasta. Sé que te he dicho que lo ideal es empezar de abajo para arriba, para no ensuciar. Sinceramente, aquí es para donde puedes. Si no ensucias, no hay problema. De abajo para arriba o de arriba para abajo. Lo de hacerlo de abajo para arriba es algo que me dijo mi maestro y realmente funciona. Sobre todo funciona cuando estás aprendiendo, porque cuando estás aprendiendo lo dejas todo hecho una mierda.
siempre con el destornillador en el bolsillo, por si hay que apretar algún tornillo que sale un poco, que no nos moleste. Ahora está bien. Y vamos ya con la segunda capa, la capa de carga. Antes debo retirar cualquier irregularidad que haya, porque al inicio cometimos un error. Adrede, comenzamos por las paredes y no por el techo. Vamos a iniciar ahora con el techo la segunda capa. Si todo este proceso de hacer las juntas te parece complicado, hay unas herramientas que facilitan enormemente el proceso de encintado y rejuntado. Las encuentras como encintadora de yeso laminado y caja de acabado para yeso laminado. La primera se ocupa de aplicar la cinta ya mojada en pasta por ambos lados. La pega a la placa de yeso a la vez que la unta de pasta, también para hacer esquinas. La segunda herramienta se ocupa de aplicar y retirar la cantidad justa de pasta para rellenar las juntas y dejarlas totalmente lisas. ¿Tienes muchos metros cuadrados a trabajar? Esta puede ser tu mejor opción. Y si tienes la pasta que ya ha comenzado a fraguar, que ves que ya comienza a hacer grumos, no la uses. No, porque aunque es cierto y todavía está líquida, ya te están saliendo estos grumos y esto lo único que va a hacer es fastidiarte el trabajo. Además de esta cinta tan bonita que acabas de ver cómo la ponemos, tenemos la cinta guardavivos. Es muy similar a la cinta de papel, a la cinta de juntas que acabamos de poner, solo que esta tiene una peculiaridad y es que en el centro tiene unas láminas de acero galvanizado. Galvanizado precisamente para que no se oxide con la humedad de la pasta. ¿En qué situación usamos la cinta guardavivos? En esquinas, no en esquinas entrantes como aquí, que aquí usamos la cinta de juntas normal, sino en esquinas salientes. Aquí pondríamos la cinta guardavivos de esta manera para proteger la esquina. Sabemos que cualquier paso que hacemos, las esquinas siempre tienden a sufrir, a desgranarse y con esta cinta evitamos eso. Además de que nos queda perfecto, si es que mira qué perfección. Una vez tuviéramos la cinta guardavivos puesta por completo, la tuviéramos toda tirada, simplemente tendríamos que aplicar pasta por un lado, por el otro y simplemente seguir el mismo método que hemos seguido en todo el contenedor. Y yo no voy a usar la cinta guardavivos. No tenemos esquinas salientes, mal cálculo por mi parte, es cierto. Esta cinta la voy a poner por todo el perímetro de la ventana, de la puerta del baño y de esta de aquí, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo las ventanas que vienen aquí y tienen un embellecedor que en principio va a cubrir todo esto. Así que no necesitamos poner esa cinta guardavivos ni revestir con pladur. A los tornillos también les voy a dar una segunda capa. ¿Por qué? Porque esta pasta contrae. Y ni por asomo creas que vas a poder dejarlo liso de una sola pasada. No, le pasarás la primera y al día siguiente te encontrarás que se ha retraído, por lo que tendrás que rellenarlo de nuevo. Lo mismo va a pasar con todas estas juntas de carga que acabamos de hacer. Vamos a tener que darle una tercera capa seguro. Un punto interesante a la hora de rellenar las juntas es que si no dominas demasiado las espátulas, cógela con las dos manos y haz presión aquí, en las dos esquinas. Así es mucho más sencillo, ya que con una mano sí que es cierto que la presión, si no tienes experiencia, es más irregular. De esta manera te aseguras presión en las esquinas para dejar esta zona de aquí bien lisa. Y nos queda excelente. Lo mismo con esta llana, igual, exactamente igual. Solo es coger presión en las esquinas y nos queda excelente. Aunque bueno, ahora voy a rellenarla, que esto solo estaba siendo una explicación. Qué pringao soy.
Y ahora te hago una pregunta que tiene 3 respuestas, de las cuales yo no tengo ni idea. En una obra normal, una reforma, ¿a quién le corresponde el trabajo de lijar ahora cualquier imperfección que haya? ¿De la misma persona que ha instalado el pladur y ha encintado todo? ¿El pintor? ¿O como pringado de mí, es la misma persona la que hace todo? Ese es un dato que desconozco, por lo que te leo aquí en comentarios. Que además esto ha quedado espectacular, increíble, sublime. Mira, mira. ¡Oh! 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 Y vamos con el mensaje más importante del día. ¿Cualquiera puede instalar pladur y todo lo que conlleva? Sí, cualquiera puede. ¿Cualquiera puede realizar este trabajo de forma correcta? No, absolutamente no. ¿Cualquiera puede realizar este trabajo de forma excelente y rápido? Muchísimo menos. No cometas el error de pensar que un resultado excelente es sencillo de lograr. No, un resultado mediocre sí, un resultado excelente no. Para eso hay profesionales expertos que se dedican exclusivamente a este trabajo. Y por eso cuesta lo que cuesta. En el vídeo puede que te parezca rápido y sencillo hacer esto, pero no es así. Yo llevo aquí ya 5 días. Ya no soy un instalador de yeso laminado profesional, por lo que para lograr un resultado excelente tardo hasta 5 veces más que un profesional. Menos mal que con los productos de Pladur realizar este trabajo ha sido mucho más rápido y sencillo. Si mis vídeos te ayudan y te aportan información, déjate un like y suscríbete, que eso a mí me ayuda, realmente me ayuda a seguir creando contenido. Si no, en breves vamos a tener que cerrar el chiringuito. Recuerda que tienes los productos que hemos usado hoy en la web de Pladur.